Hola, mi nombre es Patricia López Pérez, soy estudiante del octavo cuatrimestre de la licenciatura de Derecho de la Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus Tehuacán. En esta sesión número 3 corresponde hacer una actividad que es un podcast con respecto al tema de los sujetos del derecho internacional público. Sujeto del derecho internacional público es quien tiene la capacidad de acuerdo con el derecho internacional público para ser titular de derechos y objeto de las obligaciones previstas por dicho sistema jurídico. En el derecho internacional público clásico se le reconoce esta capacidad solamente a los estados, con sola excepción de la Santa Sede. En el derecho internacional público moderno se reconoce que además de los estados, también las organizaciones internacionales son sujetos del derecho internacional público. De esta forma se distingue entre sujetos del derecho internacional público originarios, estado y sujetos del derecho internacional público derivados o secundarios. Empezaremos con los estados. La teoría del estado clásica desarrolló la teoría de los tres elementos. De acuerdo con esta, los tres elementos constitutivos de estado son territorio, pueblo y poder. El territorio. Bajo el concepto de territorio se entiende el conjunto de espacios geográficos en donde el sistema jurídico nacional del Estado es válido. El territorio de un Estado se delimita por tres tipos de frontera: frontera de tierra, frontera de mar, frontera de aire. La frontera territorial se fija de manera unilateral o mediante tratados internacionales. La frontera de mar se fija por la Convención Internacional de Derechos del Mar del 10 de diciembre de 1982. Según esta convención, el espacio marino donde el Estado adyacente que ejerce la soberanía plena, al que se le conoce como mar territorial, es un espacio de 2 millas marinas a lo largo de las costas. Asimismo, existe un espacio de 200 millas marinas a lo largo de las costas, al que se denomina zona económica exclusiva, en donde el Estado adyacente tiene la facultad exclusiva de explotación de recursos marítimos. Por cuanto hace a la frontera de aire, todavía no existe acuerdo alguno, aunque suele mencionar una distancia entre 80 y 100 kilómetros de altura. El pueblo. Por pueblo se entiende al grupo de personas sobre los cuales el Estado ejerce sus poderes soberanos. A pesar de que no se requiere que el pueblo de un Estado tenga una unidad cultural común, esto es, que tenga orígenes étnicos, idioma, religión e historia comunes. La experiencia muestra que, cuando en el pueblo de un Estado se integra por diversos grupos culturales, en muchos casos existe el riesgo de vivir en un estado de guerra civil latente. El poder. El poder es la capacidad de la organización estatal de establecer y hacer funcionar un orden político interno, soberanía interna, y de actuar de manera independiente en el marco del derecho internacional público, soberanía externa. De acuerdo con el derecho internacional público moderno, la soberanía no es un principio absoluto sino relativo, que significa que el poder del Estado no puede estar por encima del derecho internacional público, sino que debe ejercer en el marco del orden jurídico internacional la relatividad de la soberanía, que muestra en que el poder soberano de un Estado se encuentra limitado por el poder soberano de los demás Estados, sobre todo mediante la multitud de tratados internacionales que se ha celebrado en la época del derecho internacional público moderno, que se han fijado la relatividad de la soberanía. Hoy día apenas se puede encontrar un Estado que no haya limitado su capacidad de acción de manera voluntaria mediante la firma de tratados internacionales. Estas limitaciones se encuentran sobre todo en el campo de la protección de los derechos humanos. Como resumen, pudiera yo comentar en esta sesión número 3 que los sujetos del derecho internacional público son los estados nacionales debidamente reconocidos por sus pares y por la comunidad internacional como tales, las organizaciones internacionales de mediación y acuerdo internacional, como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, las comunidades
beligerante y los movimientos de liberación nacional, en ciertos casos que son reconocidos como actores políticos y no criminales, y las personas físicas como sujeto pasivo del derecho internacional que recibe de este obligaciones y derechos. Bueno, con esto concluyo esta sesión número 3. Gracias.